Eh, Como empezamos a ver hace unas semanas, eh, necesitamos construir, según esta imagen que estuvimos platicando ya varias veces, nuestro entorno de arquitectura, inteligencia y negocios. Y lo primero que tenemos que hacer es construir nuestro proceso de TL, ¿sí? Nuestro proceso de extracción, transformación y carga de fuentes de datos que vamos a requerir para integrarlo después a nuestro repositorio de Data Warehouse y después de eso poder ya eh, utilizar las herramientas que necesitamos para poder construir para poder consumir estos cubos de información que hemos dejado en nuestro repositorio. ¿Sí? Entonces, vamos a ir por esas etapas durante las siguientes sábados de clase y vamos a ir viendo los distintos escenarios que estuvimos platicando de cómo poder ir eh, construyendo esta solución. Vamos a ver en este momento qué pros y qué contras tiene cada uno de esos escenarios y qué significa a nivel técnico también el esfuerzo que tenemos que hacer para poder disponer de cada uno de ellos. Ahorita vamos a empezar por la parte del ETL, ¿sí? Y para hacer la parte del ETL, utilizamos la herramienta que instalamos el sábado anterior, que es Integration Services. Con Integration Services, ¿qué vamos a tener? Ahorita se los explico a nivel conceptual. Y luego vamos a la herramienta y vamos a ver qué opciones tenemos. Vamos a empezar a conocer ahí las funcionalidades generales que tiene la aplicación. Y conforme vayamos requiriendo, vamos a ir utilizando los distintos componentes que están disponibles para poder hacer las actividades que necesitamos. Esto es como un lenguaje de programación, ¿sí? Tenemos que saber que hay un conjunto de herramientas, qué funcionalidades se pueden hacer y conforme las vamos necesitando, pues vamos viendo y aprendiendo qué, qué y cómo hacemos esas funcionalidades. Tal vez en el curso no nos va a dar tiempo de ver el 100% de esas herramientas, pero nos vamos a enfocar en las comúnmente utilizadas o las más utilizadas para que podamos ir resolviendo nuestros ejercicios y nuestros escenarios que tenemos que atender. Lo vamos a hacer en los dos formatos que vimos. ¿Se recuerdan? Voy a adelantar un poco acá cuando estábamos platicando y teníamos dos formas de poderlo hacer. Trasladar todo a un repositorio, a un ODS, y luego convertirlo en las estructuras que nuestro repositorio de Data Warehouse requiere, o desde la extracción hacer la conversión para poder dejarlo ya todo estructurado en la forma que Data Warehouse lo requiere. Eh, en ambos escenarios necesitamos la intervención de Integration Services. Integration Services podemos hacer solo el traslado hacia el repositorio temporal. Con Integration Services también podemos hacer la extracción y la transformación e ir a dejar los resultados de una vez a las estructuras que Data Warehouse necesita, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo ambos escenarios. Hoy vamos a empezar con el escenario del lado izquierdo para que nos vayamos familiarizando con la herramienta y vamos a hacer procesos de extracción y carga, ¿sí? Y el tema de transformación, pues en este punto es muy poco, porque lo que necesitamos es ir a dejar solo una copia de toda la información que tenemos en las fuentes de datos, irlo a dejar a un repositorio en una estructura de base de datos que después vamos a utilizar para poder convertir a nuestro almacén de datos. Vamos a utilizar la máquina virtual para poder hacer este ejercicio. Yo les voy a ir explicando, vamos a ir haciendo algunos ejercicios sencillos, básicos, viendo la estructura de la solución y luego les voy a dar tiempo para que ustedes lo puedan replicar,
¿sí? Entonces, en lo que vamos avanzando y en lo que yo voy resolviendo el ejercicio, yo les pido, por favor, me ponen atención, no se pongan a hacerlo al mismo tiempo que yo lo voy haciendo. Yo les voy a dar el tiempo para que ustedes puedan ir realizando esos pasos y si van surgiendo dudas, lo vamos resolviendo ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes lo empiezan a hacer cuando yo lo estoy explicando, yo lo estoy haciendo, eh, tal vez algún temita en lo que se tarde en cargar algo, en lo que estoy buscando la opción que se necesita, me pierdo una parte importante de la explicación o del por qué se necesita o qué configuración le tengo que colocar, etcétera. Entonces, pues para evitar eso, yo les pido, yo lo explico, voy a ir como por partes pequeñas para que ustedes vayan llegando rápido y vayamos manteniendo ese ritmo de avance entre todos. Vamos a utilizar la máquina virtual, así que encendamos la máquina virtual, por favor, y, y cargamos la herramienta de Visual Studio solo hasta la parte inicial, ¿sí? Solo hasta la parte donde yo abro Visual Studio y me da la pantalla inicial para poder empezar a trabajar. Lleguemos hasta acá. La máquina virtual sí se tarda algunos minutos, entonces encendámosla. Vamos a dar unos 3 4 minutos y todos estamos hasta aquí y empezamos a configurar nuestro primer proyecto de Integration Services. Y si vamos teniendo dudas, algún tema que vaya surgiendo, pues lo vamos exponiendo. Vamos a tratar que los incidentes que sean rápidos, algún tema de falta instalar esto o, o, o cuál era la opción que había que utilizar, etcétera, pues lo vamos resolviendo. Si es un tema un poco más complicado, tal vez lo atendemos cuando terminemos la parte de los ejercicios.
Bueno, yo creo que ya llegamos todos hasta acá. Cuando estamos en esta pantalla, vamos a darle la opción de crear un proyecto. Y cuando creamos un proyecto, aquí en buscar plantillas, en la parte del centro hasta arriba, escribimos la palabra integration. ¿Sí? Entonces nos salen estas tres opciones: un Integration Services Project, un Integration Services Project con Azure y un Services Import Project Wizard. Entonces vamos a elegir la primera opción, le damos clic a siguiente y colocamos el nombre de nuestro proyecto. Él nos sugiere un nombre en particular, que le voy a colocar proyecto 2490. Uno. Le damos Enter para que empiece a crear nuestro proyecto. Listo. Y tenemos que llegar a esta pantalla. Avancemos hasta acá y continuamos. Si por algún motivo no nos apareció la opción de Integration Services en la sección de plantillas, es porque no hemos agregado la extensión de Integration Services en la sección como lo vimos en la semana anterior. Entonces tendríamos que agregar la extensión, instalarla y volver a abrir Visual Studio 2019 para poder hacer ese ejercicio. Si alguien va teniendo algún inconveniente o alguna consulta, por favor la podemos exponer. Bueno, luego al estar hasta acá, pues vemos que existe un entorno de componentes que siempre nos van a aparecer acá al lado izquierdo. En el centro vamos a tener el espacio de trabajo para poder ir utilizando estos componentes que vamos a requerir. Y luego del lado derecho tenemos como toda la estructura que hemos estado formando del proyecto, ¿sí? Y ahí conforme vayamos utilizando lo vamos a ir viendo cómo se van agregando esos componentes y cómo podemos ir utilizando los mismos. Aquí en la parte central tenemos varias pestañas, ¿sí? Donde tenemos un flujo de control, un flujo de datos, tenemos parámetros, tenemos controladores de eventos y tenemos el explorador de paquetes. El flujo de control es como nuestra estructura macro, donde nosotros vamos a tener y vamos a ir colocando componentes para poder ir
manejando el orden y las actividades que se tienen que ir haciendo entre cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que comúnmente se utiliza es este componente de Dataflow Task. Dentro del Dataflow Task yo puedo colocar un conjunto de actividades o instrucciones que necesito que se vayan haciendo para poder ir ejecutando este proyecto, ¿sí? Y en este componente de flujo de control, yo puedo ir orquestando el orden que Dataflows se ejecutan primero o si se pueden ejecutar en paralelo. Y ahí voy manejando eh, la secuencia de las actividades que se tienen que ir realizando, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero con un Dataflow sencillo. Lo vamos a construir, vamos a ver qué componentes tiene y luego vamos a empezar a interactuar con uno o dos Dataflows para que podamos secuenciar las actividades, si son en paralelo, si tienen que esperar que otra actividad termine, para que podamos empezar a trabajar con él. Entonces, para crear nuestro primer Dataflow, tomamos este componente que está aquí en la sección de favoritos, ¿sí? Lo podemos arrastrar para que ya nos aparezca este Dataflow aquí. Este Dataflow le podemos cambiar el nombre. Él nos propone el nombre de Dataflow Task. Nosotros le podemos colocar, por ejemplo, eh, obtención, lo voy a colocar yo, obtención datos, ejemplo 1, ¿sí? Y de ahí pues ya vamos a regresar a cambiar el nombre dependiendo de lo que vayamos construyendo en cada uno de ellos. Le podemos dar doble clic y si se dan cuenta nos lleva a la pestaña de flujos de datos donde tenemos seleccionado la tarea de flujo de datos de obtención de datos ejemplo 1 porque es el único que existe. Si ya tuviéramos dos, por ejemplo, y vamos a la sección de flujo de datos, pues ya tenemos los dos data flows y ya él nos da la opción que podamos elegir con cuál vamos a trabajar. Ahorita vamos a trabajar con el ejemplo 1. Si se dan cuenta, aquí del lado izquierdo ya me cambió los tipos de componente que tengo para utilizar un data flow, ¿sí? Ya cada uno de ellos pues son funcionalidades diferentes a las que teníamos en la sección de flujos de control, ¿sí? Y aquí es donde nosotros vamos a interactuar para poder ir a obtener datos a una fuente, transformar esos datos e ir a dejar el resultado a otras fuentes de datos. Aquí están como los más comunes que se utilizan. Vamos a trabajar con algunos de ellos y vamos a ver cómo podemos ir utilizándolos. Y si queremos ser más específico, aquí tenemos los componentes que podemos utilizar para hacer transformaciones, una cantidad grande de componentes para hacer transformaciones, componentes para hacer extracciones, que son orígenes, ¿sí? Y tenemos componentes para ir a depositar los datos que hemos trabajado dentro dentro de la solución, ¿sí? Que son los destinos. Entonces ahí vamos a ir validando y vamos a ir viendo cuáles son los que podemos ir utilizando según requerimos en nuestra solución. Vamos a hacer una extracción sencilla de datos, ¿sí? Y lo vamos a ir a dejar a otro repositorio y vamos a ir ya entrando un poco a cómo podemos ir manejando estos componentes. Entonces lleguemos hasta acá, ya tenemos nuestro proyecto, creamos dos data flows, aquí voy a colocarle el nombre de obtención datos
ejemplo 2. Y validamos que tenemos los dos acá. Si vamos teniendo alguna duda, alguna consulta, la vamos exponiendo, por favor. Bueno, vamos a hacer primero una extracción de datos de una fuente de SQL Server y lo vamos a ir a dejar a otra fuente de datos de SQL Server. Un ejercicio bastante sencillo para que nos veamos familiarizados con los componentes. Vamos a abrir SQL Server Management Studio para poder hacer la conexión a la base de datos. En el documento que nos entregaron de la máquina virtual, tenemos o nos han compartido las credenciales que podemos utilizar para la base de datos. Entonces lo podemos consultar ahí, o yo se los voy a copiar por acá. O podemos entrar con las credenciales de la autenticación de Windows, ¿sí? Cualquiera de las dos. Vamos a probar con el usuario SA. ¿Sí? Y logramos ingresar a la base de datos. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a crear dos bases de datos. Una la vamos a tomar como que fuera la origen y otra la vamos a tomar como que fuera la base de datos destino. ¿Sí? Entonces vamos a colocar base de datos origen y luego vamos a crear otra base de datos que le vamos a llamar base de datos destino. Listo. Y en el origen vamos a crear un par de tablas para que hagamos el ejercicio. Vamos a colocar un ID de cliente, por ejemplo, que sea un numérico, un nombre de cliente, que sea de unas 50 posiciones. Vamos a colocar una dirección de cliente. Que sea de unas 100 posiciones, dejémoslo. Y no sé,
vamos a dejar de 10 posiciones. Entonces le vamos a llamar TBL clientes. Y vamos a crear otra tabla para que sean las facturas, por ejemplo, un ID de factura, que es una cadena de 15 posiciones. Un ID de cliente. Le hemos dejado que sea fuera numérico. Una fecha. Vamos a marcar de tipo date y le vamos a dar, no sé, un monto total. Que le vamos a dar un valor numérico. Facturas. Ahí está. Listo. Tenemos estas dos tablas. Le vamos a agregar datos. El cliente 1. Guatemala, NIT 23, 123. Vamos a colocar escenario también de Guatemala. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y vamos a colocar Leonardo también de Guatemala. 2, 3, 4, 5. Listo. Ahí tenemos nuestros, ahí tenemos nuestros datos de estos 3 clientes, ¿sí? Y vamos a ingresar unas facturas. El cliente 1 con fecha de hoy. Hoy es 9, ¿verdad? Sí. Un monto de 100 quetzales, por ejemplo. Va a ser un ID factura 2 para el cliente 1 también, con fecha, no va a hacer mucho sentido, pero digamos con fecha ayer, solo para tener diferentes. De 500 quetzales. La 3 para el cliente 2, con fecha de ayer. Por 1000 quetzales. La factura 4 para el cliente 2, con fecha de lunes. Por 10 quetzales. Cliente 5, una factura 5 para el cliente 3, con fecha de martes. Por 400 y una factura 6 para el cliente 3, con fecha de hoy. Por 100 también. Listo. Entonces ahí tenemos nuestros datos de facturas también. Sí, ya tenemos la información. Esta va a ser nuestro origen de datos. Creamos un par de tablas, tenemos datos. Obviamente, cuando vamos a los orígenes, esos orígenes ya existen y van a tener una cantidad grande ahí de información que vamos a poder ir a extraer. Esto normalmente ya va a existir, ¿sí? Lo que no va a existir va a ser nuestro destino, ¿sí? Y como estamos haciendo la estructura del ODS, del data staging, lo que buscamos es hacer una copia de esa información. Entonces, cuando vamos a hacer esta copia, vamos a utilizar esta estrategia,
lo que tenemos que buscar es que, que la estructura del destino, es decir, la estructura que va a recibir esa copia de datos, sea exactamente la misma que tiene el origen. Adelante, Daniel, por favor. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Buenos días. Una consulta, usted dice que tiene que ser la misma y si el origen tiene una relación entre las tablas, el destino de igual manera. Normalmente en el destino no deberíamos de tener relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas validaciones de llaves extranjeras, llaves primarias, etcétera, ya vienen hechos, por eso le digo, normalmente ya deberían venir hechos del origen, ¿sí? Si sabemos que no tiene ese comportamiento o queremos asegurarnos eh, que se esté respetando esa integridad por, por asegurarnos que si se migraron o se copiaron los datos de las facturas y el detalle de las facturas, no nos vayamos a encontrar después que un detalle de factura no tiene factura, por ejemplo. Podemos aplicar esas mismas restricciones con llaves primarias y con llaves extranjeras. Y ahí lo que tenemos que considerar es que primero vayamos trasladando todas esas entidades que tienen dependencias del siguiente grupo de entidades que vienen. Por ejemplo, primero tengo que asegurarme que se migren los clientes, ¿sí? Que se copien todos los clientes. Después que se copien todas las facturas. Y después que se copien todos los detalles de factura, por hacer un ejemplo de 3 niveles. En nuestro proceso de extracción y carga, nos tenemos que asegurar que primero extraigamos clientes y carguemos clientes, luego extraigamos facturas y copiemos facturas, y luego el detalle de factura se extraiga y luego se copie. Eso lo podemos hacer y lo podemos ver acá en el orden de actividades que se van a ir ejecutando según el flujo de control, ¿sí? Como lo estábamos platicando hace unos minutos. Y ahí tenemos que tener cuidado de asegurarnos que se vayan ejecutando en ese orden, para que no nos tengamos un inconveniente de llaves extranjeras y llaves primarias. Ok, gracias, ingeniero. Muy bien, con gusto. Bueno, entonces aquí en nuestro destino deberíamos de tener esas estructuras similares, aunque no necesariamente se vayan a llamar igual, ¿sí? Se pueden llamar de forma distinta. Eh, Aquí las vamos a copiar. Vamos a hacer un poco más rápido para no volverlas a crear. Las vamos a ejecutar en el DB destino. Y no le vamos a llamar clientes, sino que le vamos a llamar eh, le vamos a llamar TBL, pero le vamos a poner un prefijo que sea DS, ¿sí? De Data Staging. Y así se van a llamar en nuestro destino. Lo marco y lo ejecuto. Listo. Y acá está mi tabla de STBL clientes. Y hago lo mismo acá. Destino. Y le voy a llamar también ODS. Bueno, pero habíamos dicho DS Stage. Facturas. Entonces, cuando estamos gestionando el acceso en las estructuras y poder ir a copiar, tener una copia de, eh, también tenemos que gestionar cuáles son los tipos de datos que tiene cada uno de esos campos para que hagamos las estructuras exactamente igual al, al-
a lo que vamos a encontrar del otro lado como origen. Bueno, lleguemos hasta acá, por favor. Vamos a dar ahí unos minutos para que lleguemos hasta acá y continuamos con el ejercicio. Genero una pregunta. Ahí a ninguna de las tablas les colocó ya de primaria, ¿verdad? En este ejercicio no. Ah, En, ok. en las, en las, ya en un entorno real, seguro las de origen van a tener llave primaria, llave extranjera y todos los restricciones y consideraciones que tendría un sistema transaccional. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos los ambientes, el que nos va a servir como origen ahora y el que nos va a servir como destino para este ejercicio. ¿Qué voy a hacer? Eh, Voy a utilizar este Ingeniero, flujo de datos. Sí, adelante. disculpe, no sé si podría dar unos minutos más. Es que aún no termino. De acuerdo, El no hay tema. problema. Muy Ok, bien. gracias.
Listo, ingeniero. De mi parte ya terminé. Gracias. Ok, buenísimo. Vamos adelantando y si un compañero necesita más tiempo, con gusto podemos ir haciendo el espacio. Vamos a usar el flujo de datos, el que teníamos de ejemplo 1, para poder hacer el proceso de extracción y de carga de la información en el destino. Vamos a utilizar este componente de origen de datos ADONET. Lo traemos hacia acá. Le damos doble clic. Aquí nos pide un administrador de conexiones. Como no tenemos ninguno creado, pues vamos a tener que crear esa primer conexión. Le damos en la sección de nuevo. Aquí le damos uno nuevo. Si ya tuviéramos alguno, pues lo podremos elegir. Y aquí tenemos él nos da por defecto el componente de SQL Client Data Provider. Aquí podríamos buscar nuestra base de datos. No siempre nos va a aparecer el nombre del servidor cuando él hace esta búsqueda, pero ¿cómo lo podemos ir a obtener? Aquí en la conexión de Management Studio, le damos botón derecho, propiedades, en la sección de hasta abajo, y aquí tenemos el nombre de nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, lo marcamos y lo copiamos. Aquí dice UMG Lab SQL Express. Y lo traemos hacia acá y lo pegamos, ¿sí? No siempre funciona esa búsqueda, ¿sí? Y aquí en el nombre de base de datos, pues ya nos da las bases de datos que tenemos en esta instancia de SQL Server. Vamos a utilizar la origen, ¿sí? Porque en este caso tenemos ambas bases de datos en la misma instancia, pero en la práctica deberían de ser instancias o ambientes de base de datos diferentes. Vamos a colocar la base de datos origen, ¿sí? Le damos probar conexión y nos dice que se comprobó de forma correcta. Entonces aceptamos, elegimos esta de origen que acabamos de crear, aceptamos y es la conexión que ya tenemos configurada. Y acá, en el modo de acceso a los datos, de modo de tabla o vista o por medio de un comando de consulta, normalmente lo deberíamos de hacer por tabla, porque como vamos a tomar los datos, en este caso, como la forma que estamos buscando es ir a traer todos los datos de una vez, todos juntos. Entonces tengo la tabla, elijo ahorita la TBL clientes, le puedo hacer una vista previa y él me muestra los datos que tiene. Entonces estamos OK acá y le damos a aceptar. Ahí configuramos nuestro origen de datos. ¿A dónde vamos a ir a traer esta información? Le dimos el servidor, le dimos la instancia, el nombre de la base de datos y le dimos la tabla que vamos a ir a traer para este ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer el mismo ejercicio con Oracle, pero con Oracle me están fallando las conexiones por los drivers. Tengo que buscar los drivers para poder tener la conexión entre Visual Studio y la versión de Oracle que tenemos instalado. Lo voy a resolver y les explico en un anuncio en el curso cómo se resuelve y qué tenemos que instalar para poderlo resolver. Entonces, el ejercicio con Oracle lo vamos a dejar pendiente, pero debe ser algo muy similar, ¿sí? Solo que en lugar de elegir en la conexión el conector de SQL Server, deberíamos de elegir un conector que nos debería de estar disponible que fuera para Oracle. Ahí hay unos,
pero dan algunos inconvenientes. Entonces, hay que buscar el conector correcto para poder hacer ese mismo ejercicio y llegar hacia la base de datos de Oracle. Bueno, acá tenemos nuestro origen, ¿sí? Ahora vamos a ir, como es de trasladar los datos de un ambiente hacia otro, vamos a ir a buscar un destino, ¿sí? En este caso, voy a utilizar el destino de Adonet también, ¿sí? Debe ser una configuración similar. Aquí no puedo utilizar el origen porque no es la misma base de datos. Voy a crear uno nuevo, ¿sí? Y aquí es donde les digo que aquí elijo cuál es el conector que voy a utilizar. Aquí aparecen unos de Oracle Client, pero al momento de usarlo, pues nos da ahí algún inconveniente. Entonces, lo mismo, ¿sí? El nombre de la base de datos no siempre lo puede encontrar. Vamos acá a las bases de datos que tiene esta instancia y tenemos la base de datos destino. Elegimos esta, probamos la conexión, nos da la conexión de forma correcta. Listo, lo guardamos. Vamos a elegir ahora la destino. Siempre es oportuno identificar de forma correcta cuáles son, qué función está utilizando cada una de ellas. Y aquí, en la tabla que vamos a utilizar, vamos a ir a dejar los datos a la tabla que se llama DSTBL clientes, ¿sí? Porque la S es la que está en el destino. Y adicional a poder configurar al configurar este componente, podemos ver también qué datos existen ya en este destino, ¿sí? Entonces, estamos OK. Si se dan cuenta aquí, me decía, asignen las columnas en la página de asignaciones. Pero esto es porque él sabe que él tiene que recibir la fuente de datos, porque él es un destino. Él, de algún lado va a recibir información y la va a ir a almacenar al destino que le estamos indicando. ¿Cómo conecto estos dos componentes? Como le digo, mire, lo que usted va a traer de este origen, déselo como entrada al destino que está acá. Pues estos componentes tienen unas flechas aquí abajo, ¿sí? Normalmente la que está en azul son el flujo de datos cuando los datos se cargan y se van a entregar de forma correcta, y el rojo es cuando tenemos algún incidente con los datos que se están generando. Entonces, podemos tomar un camino cuando los registros o los datos se van trabajando bien, que es la flecha azul, y cuando alguno dio algún problema, pues tenemos también un flujo de salida, que sería la línea roja. Y ahí podemos verlo. Aquí me equivoqué. Voy a quitar. Entonces, estamos en el origen. Tomo la flecha azul y me la llevo, la arrastro y la conecto hacia el destino, ¿sí? Entonces ya quedó ligado el origen con el destino. ¿Cómo interpreto esto? Quiere decir que primero se va a ejecutar el proceso que se llama origen de Adonet. Aquí le puedo cambiar el nombre también. Por ejemplo, le puedo decir origen origen base de datos SQL Server DB origen. Dejarlo con los nombres que tiene por defecto es un poco complicado, porque después, ahorita es un ejercicio donde vamos a tener dos componentes, pero cuando ya los ejercicios son más extensos, vamos a tener muchos source o muchos destinos y vamos a muchos orígenes, perdón, y después vamos a tener muchos destinos, y si le dejamos el nombre, ¿cómo vamos a saber cuál es? ¿Sí? Entonces aquí debemos de tener origen, base de datos de SQL Server de origen, y una vez decirle, por ejemplo,
que es ¿sí? Y aquí deberíamos de colocarle un destino. Fuera base de datos SQL Server db destino hacia el DS de clientes, por ejemplo. ¿Sí? Y así cada uno va a ir adoptando alguna nomenclatura que se le sea más cómodo, pero lo importante es que podamos identificar cuando veamos los componentes, qué hace cada uno de los componentes, porque en algún momento vamos a llegar a tener, imagínense que estamos moviendo una base de datos transaccional de una fuente hacia otra. Tal vez no vamos a necesitar las 30, 40 o 50 tablas que tenga esa base de datos transaccional, pero vamos a necesitar, no sé, 10, 12, por ejemplo. Vamos a tener 12 orígenes y 12 destinos, y todos van a tener, creo que solo me coloca origen de .NET 1, origen de .NET 2, entonces ¿cómo vamos a saber cuál es el que tal vez tenemos que ir a revisar o tenemos que modificar porque se agregó algún campo y tenemos que cambiar e incluir ese campo ahora cuando el proceso se ejecute? Entonces nos sirve mucho para poder identificar y conocer qué estamos haciendo en ese ambiente como tal. Bueno. Inge, perdone. Sí, adelante. ¿Y este proceso se puede realizar desde origen a destino a varias tablas? Incluso a varias bases de datos a la vez, ¿o es solo de una base de datos que se trabaja? En este componente, de uno a uno, ¿sí? Una tabla, un destino, ¿sí? Pero en el flujo de datos yo puedo tener aquí, por ejemplo, la base de datos que se llama DB origen, que va hacia DB destino, en una tabla. Pero puedo tener un origen que vaya a un Oracle, por ejemplo, que me vaya a traer un tipo de cambio, ¿sí? Y que me lo vaya a guardar a la misma destino en una tabla que sea de tipos de cambio. Y si yo los tengo dentro del mismo flujo de datos, los dos se van a ejecutar al mismo tiempo cuando se ejecute este flujo de datos. Entonces, al mismo tiempo va a ir a traer los datos de la tabla de clientes a la base de datos SQL Server, y también va a ir a traer a la tabla Oracle, por ejemplo, el tipo de cambio, y a cada uno lo va a ir a dejar en su destino correspondiente. Entonces tendría que tener dos orígenes para hacerlo que se ejecute en dos fuentes distintas. Muy bien. Gracias, ingeniero. Entonces aquí, por ejemplo, si tuviera que hacer eso, traigo otro origen, traigo otro destino, los uno, por ejemplo, digamos que ya los configuré, los uno, y cuando yo ejecute este flujo de datos, se van a ejecutar estos dos al mismo tiempo, ¿sí? Y así voy a poder tener varios. Si por ejemplo aquí voy a ir a traer las fuentes de datos que son que corresponden al sistema de ventas, pues aquí voy a tener clientes, facturas, detalle de facturas, no sé, productos, ¿qué más podría ser? Las sucursales y todo lo que pueda tener del lado del aplicativo de ventas, traerlo hacia acá. Por ejemplo, con lo que comentaba el compañero, si extraigo con los temas de llaves primarias y llaves extranjeras, entonces ahí lo tendría que hacer diferente, ¿sí? Tendría que hacer en el flujo de control, debería de tener primero un data flow que me extraiga, por ejemplo, todas las entidades que no tienen dependencias, supongamos clientes, sucursales, productos, cajeros, y luego tener otro data flow donde ya se trajeran las facturas y algún segundo nivel de
de esas entidades y después tal vez un tercer data flow donde se traigan las entidades de tercer nivel. Tengo que cuidar ese orden para que no me afecten temas de llaves primarias o llaves extranjeras. Sí, pero ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, regresando acá, era solo para solventar ahí la consulta. Eh, si me aparece una X en mi componente, quiere decir que algo me hace falta. ¿Sí? Entonces, yo le doy doble clic y aquí me dice asignen las columnas asignen las columnas en la página asignaciones. Entonces voy a las asignaciones y ustedes se dan cuenta que él me dice de las columnas de entrada que tiene este componente, que son las que vienen del componente anterior, y cuáles son las columnas destino. En este caso está fácil porque él las trata de empatar. Pues no nos da ningún problema porque teníamos los mismos campos que vienen de la entrada hacia los mismos campos que van hacia el destino. ¿Sí? Estos campos de entrada son los campos que vienen en esta conexión. ¿Sí? En el ejercicio que estamos haciendo ahora, pues estos datos que vienen de acá son los que estamos obteniendo de la base de datos de origen. Pero cuando vayamos avanzando en los ejercicios que estamos haciendo, por ejemplo, yo tomo un origen y más cuando lo estemos viendo del otro lado, cuando hacemos toda la parte cuando estemos viendo el segundo escenario de cómo hacer la extracción y hacer la transformación dentro del mismo Integration Services. Ahí vamos a ir a traer los datos y vamos a empezar a hacer un conjunto de operaciones donde vamos a sumarizar, vamos a agregar columnas, le vamos a cambiar tipo de dato a algunas columnas, entonces vamos a ir modificando un poco lo que recibimos como origen, lo vamos a ir transformando y esa transformación es lo que vamos a ir a dejar a un destino, pero no necesariamente va a ser lo que venía en el origen. Entonces lo que yo quiero explicarles es estas entradas que están acá son las entradas que vienen en la conexión que está recibiendo este componente. En este ejercicio ahora son los mismos que tenemos de la salida de este componente, pero en otros ejercicios puede ser que esos campos cambien y tengamos que hacer asignaciones manuales. Tal vez aquí lo que viene ya no es un NIT, sino que se llama identificador tributario, por ejemplo, se me ocurre. ¿Sí? Entonces tenemos que poderlo asignar. ¿Cómo lo asignamos? Pues abrimos acá eh, este combo y vamos asignando cuál corresponde a cada uno de los orígenes. Los destinos no los podemos cambiar porque él ya sabe cuáles son los atributos o los campos que se esperan del lado del destino. ¿Sí? Entonces, nosotros solo tenemos que irle diciendo de las entradas que tenemos, cuáles son las que corresponden para, para ir empatándolos con el destino que vamos a tener. ¿Dudas hasta acá? Demos unos minutos para que vemos aquí y luego probamos ya cómo funciona. Y si vamos teniendo dudas, las van exponiendo, por favor.
Bueno, continuando, vamos a hacer la prueba de la ejecución, ¿sí? La ejecución está aquí arriba, en el botón que dice iniciar. ¿Qué hace él? Si no hay orden, pues aquí va a empezar a ejecutar estos dos data flows, ¿sí? Este primero tiene lo que acabamos de configurar, y este segundo no tiene nada ahora, ¿sí? Entonces vamos a probarlo. Y también revisamos aquí del lado de la base de datos que nuestras tablas no tienen datos ahora, ni la de clientes, ni la de DS facturas, ¿de acuerdo? Y vamos y ejecutamos nuestro componente. Si se dan cuenta, nos marca en verde que ambos data flows se lograron completar de forma exitosa. Podemos entrar al data flow. Aquí estaba el del ejemplo 2, no tenemos nada, y del ejemplo 1, y podemos ver eh, que ambos componentes también se ejecutaron de forma correcta. Y nos da el número de filas que se trasladó del componente 1 hacia el componente 2. Vamos a consultarlo. Creo que era esta. Bueno, ambas, la de clientes. Ya tenemos nuestros datos acá en la de data source de clientes, y en la de facturas no, porque no lo hemos trasladado todavía, ¿sí? Si algo nos da un error, aquí nos va a aparecer una X en lugar del check, y aquí en la sección de progreso se va evidenciando cuáles son todas esas tareas que se van ejecutando, ¿sí? Si nos da un error de llave primaria, que tuviéramos considerado ese caso, pues aquí nos daría una X, por ejemplo, en el que está recibiendo la información en el destino, y por acá nos diría error de llave primaria, dependiendo el producto, pues cómo lo reporta, eh, el incidente o llave extranjera, un valor nulo para un campo no nulo, y todo lo que se considera cuando estamos haciendo un ingreso de datos. Lo que hace es, si lo queremos ver, si nosotros lo tenemos que hacer manual, él hace un select de los criterios que le dimos acá en el componente, y por cada uno de esos registros construye un insert según el mapeo de campos que le configuramos. Construye un insert y lo va a dejar a ese destino, ¿sí? Si ese insert me reporta algún problema, ese mensaje que tendría yo en mi consola, por ejemplo, o en mi manejador de base de datos, es el que me va a mostrar aquí en la sección de progreso. Listo. Y luego, pues en ese botoncito rojo, lo termino. ¿Qué pasa si lo vuelvo a ejecutar? En este caso, me deberían de dar check los dos otra vez, porque del lado del destino no tengo llave primaria. ¿Se recuerdan? De este lado del clientes no tengo una llave primaria, entonces me va a duplicar los datos, ¿sí? Y me va a seguir duplicando y duplicando los datos conforme la cantidad de veces que yo lo vaya ejecutando. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Todos llegamos ya hasta aquí? ¿Alguien le dio algún problema, algún inconveniente al momento de realizarlo? Necesito unos minutos más para terminarlo, etcétera. Hasta aquí todo claro, ingeniero. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Bueno, entonces hagamos como ejercicio también la parte de, llevar las facturas también. Ya lo podemos hacer un poco más rápido porque ya vimos cómo funciona. Entonces aquí le vamos a colocar origen, base de datos, destino, facturas. ¿Sí?
destino, base de datos, destino, porque así se llama, se ve como duplicado, ¿verdad? Desde facturas. Aquí voy y voy a tomar el origen. ¿Sí? Ya la conexión que tengo que va hacia mi base de datos origen la puedo reutilizar por cada componente. No es que tenga que hacer una conexión por cada componente. Utilizo la misma conexión que ya existía, pero lo que voy a cambiar es la tabla que voy a traer. En el componente anterior estaba la de clientes, ahora voy a hacer la de facturas. Valido, ahí tengo los datos y configuro. ¿Sí? Hago la conexión, puedo hacer la conexión de una vez, así cuando termino de configurar el destino, pues ya tengo las asignaciones disponibles para poderlas hacer de forma correcta. Aquí elijo igual el destino, ya la conexión que tengo hacia esa base de datos, ya no tengo que crear otra, porque ya existía, o ya existe, pero lo que cambio es la tabla de destino que voy a colocar los datos que voy a traer. ¿Sí? Hago una vista previa, ahorita no tengo datos de estos objetos, y en las asignaciones, como ya hice la conexión del origen hacia este destino, entonces voy a... Ya me aparecen mapeados de una vez los campos, porque los campos se llaman en este caso igual también entre el origen y el destino. Lo acepto y listo. Ya tengo configurado mi obtención de datos del ejemplo 2. Como estos dos están sin restricciones, pues los dos se van a ejecutar en forma simultánea. ¿Sí? Si se dan cuenta, los dos se van ejecutando de forma simultánea. Y ahora en mis facturas, pues ya tengo los datos que pasa la obtención de datos del ejemplo 2. Si yo necesito orden en ellos, por ejemplo, primero quiero, aquí ya no estoy haciendo obtención de datos ejemplo, sino que estoy haciendo base de datos, por ejemplo, del DB origen SQL Server. Por ejemplo, aquí están los de clientes. Aquí puedo poner base de datos origen. No, sí. Server, por ejemplo, aquí es facturas. Si yo necesito que primero se ejecute la de clientes y después la de facturas, pues por orden lo voy a poner aquí abajo, pero el lugar no importa. Le coloco esta flecha, ¿sí? Y relaciono estos dos flujos de datos. ¿Qué es lo que sucede con estos flujos de datos? Primero se va a ejecutar la de clientes y cuando él termine, se va a ejecutar la de facturas. Veamos. Sí, sí. Bueno, aquí tal vez por el tiempo que toma, pues se vio que fue casi simultáneo, pero primero ejecutó clientes y luego ejecutó las facturas, ¿sí? Y eso me asegura entonces que primero se puede hacer un flujo de datos o un data flow y después poder hacer otro grupo de traslados que están contenidos en otro data flow. Entonces así podríamos ir resolviendo los escenarios que platicábamos hace unos minutos. ¿Qué pasa si yo necesito eh, eh, primero trasladar todos los que son tablas maestro para que luego los detalles no me den algún inconveniente con llaves extranjeras o algún tipo de restricción o de validación que tengamos ahí? ¿Sí? Entonces, lo podemos hacer de esa forma. Entonces, ¿alguna duda o alguna consulta, compañeros? Todo nos funcionó de forma correcta. Todos llegamos hasta acá a hacer el ejercicio y trasladar datos
de una base de datos a otra. Disculpe, ¿puede volver a abrir facturas? Creo que hice algo malo en la configuración que no me falla lo de la parte de las columnas. Acá. Ah, ok. Trajimos el conector azul. Es en la parte de la configuración cuando seleccionamos lo de origen y demás. Ah, Entonces, ok. Veamos. en, Aquí. en el primero, origen, destino, la conexión es hacia destino. No, es de origen. Y se selecciona, por supuesto, facturas. Correcto. Entonces, en el de destino, aquí sí Aquí, es aquí es sí destino. es destino. Correcto. Sí, La, me está sucediendo algo raro y es que en las asignaciones, la parte de la izquierda, me sale que las columnas están vacías. No, no sé por qué, si lo hice lo común, ¿verdad? Arrastrar lo de origen a Donet, poner los datos que usted haya mencionado, destino, pero en asignaciones justo la parte de la izquierda me sale vacío y columna de entrada igual no puedo seleccionar nada, siempre la única opción que al abrir el dropdown es omitir. omitir, exacto. Ok, ¿y aquí le aparecen los nombres? No, está vacío. Ah, ok. Ok, entonces el problema viene acá. Aquí elegimos la tabla. Sí, debe origen y TBL facturas. Ajá, y si le damos vista previa. Me salen los datos. Ah, ok. Y aquí en columnas le aparecen estas. Exacto, en columnas también. Por eso me extraña que el origen pueda ser el problema, porque parece que origen está completamente bien, pero Borremos la conexión. Marquémoslo aquí. Le damos delete. Volvemos a tomar la azul y la volvemos a arrastrar. Y oh, validamos de nuevo. excelente. Al parecer borrarlo y volverlo a conectar fue lo que lo resolvió. Sí, yo creo que tal vez, eh, si no estoy mal, tal vez agregó los componentes, hizo la conexión y después tal vez pudo elegir la tabla. Entonces, cuando se hizo la conexión, no había campos. Eso se me ocurre que puede haber sido un motivo Sí, por el cual. y ahora en la base de datos, en el SQL, ya tengo bien los datos, ya funcionó perfecto. Al menos si me vuelvo a topar con este error, ya sé cómo proceder. Gracias por la ayuda. De acuerdo, con gusto. Bueno, todos estamos hasta acá, compañeros. Todos llegamos hasta aquí. Bueno, les voy a pedir un favor. Adelante, adelante. Sí, todo claro hasta acá, ingeniero. Ah, ok. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Les voy a pedir si me pueden ayudar. El ingeniero Juan Carlos nos pidió que nos pudieran apoyar con la evaluación de catedráticos que se hace de forma semestral. Entonces les copio acá el link en el chat para que me puedan ayudar a responderlo. Vamos a dar unos minutos para que lo podamos responder. Mi código de catedrático, para que lo puedan anotar, según entiendo lo solicita ahí. Y mi nombre completo. No sé si es para ubicarlo o lo tienen que escribir. Sí, pero nos pidieron que colocáramos nos colocáramos ambos datos porque los van a utilizar. ¿Sí? Entonces, código catedrático 5373, Kenneth Rosa Rodríguez, y el curso es Base de Datos 2, sección A. Entonces, les doy unos minutos para que me puedan ayudar, por favor, y continuamos. Muy bien, ingeniero.
es esta obtención de datos que se está teniendo, necesitamos poderla dividir en dos caminos. Uno, lo que vamos a ir a dejar hacia el destino, como lo tenemos ahora, pero tenemos que hacer otro camino para estos datos donde podamos ir a contar cuántos registros se están trasladando en este momento, ¿sí? Entonces, ¿qué utilizo acá? Aquí hay un componente que se llama multicast. En este componente de multicast, lo que hace es recibir una fuente y dividirlo en varias salidas, ¿sí? Entonces, yo arrastro este componente, el multicast, y lo que hago es que ya elimino la conexión que tenía entre el origen y el destino, y ahora el origen pasa hacia este multicast, ¿sí? Y este multicast lo único que va a hacer es dividir esas salidas que él está recibiendo. Entonces, él puede tomar una salida y llevarlo de nuevo hacia el destino, como lo teníamos originalmente. Podemos revisar el destino y vemos que tenemos los mismos nombres de los campos que vienen desde el multicast, ¿sí? Porque él solo toma ese input y lo envía hacia la salida. Pero si se dan cuenta, también tiene otra salida, ¿sí? Y él va a tener muchas salidas como las necesitamos. Entonces, ¿cómo hago para hacer el conteo? La parte de hacer el traslado de datos del origen al destino ya lo resolví. Puse el multicast aquí en medio, pero la funcionalidad sigue igual. Si yo lo ejecuto, este era facturas. En facturas tenía, ya íbamos por cuántos, por 12 registros. Vamos a ejecutarlo una vez más para validar que sigue funcionando de forma correcta. Aquí miren, me dio la extracción correcta, el multicast funcionó bien y el destino lo recibió de forma correcta. ¿Cómo lo valido? Voy a ejecutar acá. Ya tengo 18 registros en esta consulta. Sí, se pasaron las 6 facturas de nuevo. Bueno, ahora ¿cómo hago el conteo? ¿Sí? ¿Cómo le digo? Mire, cuénteme cuántos registros van acá. Aquí tengo un componente que es de agregación, ¿sí? Similar a las funciones de agrupación que teníamos en la consulta, ¿sí? Cuando hacemos una consulta. Lo mismo podemos hacer aquí, hacer funciones de agregación. ¿Qué input le voy a dar? Lo que el multicast recibió, ¿sí? Esto es lo que va a recibir esta componente de agregación. Y si se dan cuenta aquí en el multicast, me vuelve a disponer otra conexión para que yo la pueda llevar hacia otro lado que yo necesitara. Si lo necesito llevar hacia otra base de datos, por ejemplo, puedo configurar el componente de destino hacia esa otra base de datos y tomo la salida que me da el multicast e igual va a pasar ahí por esta línea. Estas líneas yo siempre las miro como un túnel donde están pasando todos los datos que yo voy necesitando. Y estos componentes como que fueran cajas donde yo voy haciendo alguna operación sobre estos insumos que voy recibiendo de estas tuberías. Entonces aquí en el aggregate yo puedo hacer diferentes operaciones con diferentes criterios. Aquí en este caso, para hacerlo ahorita sencillo, vamos a hacer un conteo, ¿sí? Entonces solo marco el asterisco. ¿Y qué me hace él? Es un count all, ¿sí? Como que yo le hiciera un select count asterisco de todo el grupo de datos que estoy recibiendo como entrada. Eso es lo que yo voy a recibir. ¿Y cómo le voy a llamar al alias de salida? Este sí se lo puedo cambiar y le voy a decir que se va a llamar cantidad de facturas, ¿sí? Así se va a llamar el atributo que salga de este aggregate. Y ahora sé que aquí tengo un número que me cuenta o que me va a decir cuántos elementos venían por acá.
cómo lo mando hacia un archivo plano, por ejemplo. Aquí tengo un componente de salida, ¿sí? Origen, destino, un archivo plano, por ejemplo, ¿sí? Aquí en el flat file. Lo traigo hacia acá. Le digo, mire, usted va a tener como input lo que el aggregate le entregue, lo que él esté entregando en su salida del aggregate, y voy a configurar el componente del archivo plano. Entonces, tengo un administrador de conexiones de archivo plano, muy similar a como tenía el de las conexiones de base de datos, y aquí tengo que configurar uno nuevo, ¿sí? Entonces va a ser uno delimitado, un archivo fijo delimitado de filas, etcétera, ¿sí? Le vamos a hacer un archivo fijo con delimitado de filas. Listo. Vamos a reescribir el archivo cada vez que se ejecute, ¿sí? Y aquí le coloco una descripción. Aquí le voy a colocar un nombre y la ubicación del archivo. Por ejemplo, lo vamos a hacer vamos a dejar en las descargas, ¿sí? Y le vamos a decir log de facturas. Listo. Y aquí están las columnas. ¿Qué columnas voy a utilizar? Pero aquí me debería de salir las columnas de dato origen, me debería de salir aquí tengo la cantidad de facturas. Bueno, probémoslo ahí, veamos cómo nos lo genera. Asigna columnas en la página de asignaciones. Aquí tengo la cantidad de facturas que va al campo destino que se llama cantidad de facturas y la columna de delimitador de filas. Ese no lo tengo. Vamos a dejar que él lo agregue o no le vamos a agregar ninguno. Entonces aquí en nuestras descargas, ¿sí? Nos debería de crear este archivo cuando ejecutemos el proceso. Lo ejecutamos. Aquí nos aparece que todas las operaciones se hicieron correctas, la extracción, el multicast dividió, mandó al destino, él obtuvo 6 filas que le entregó al multicast, el multicast le entregó 6 filas al destino de DS facturas, le entregó 6 filas al aggregate y el aggregate le entregó al archivo plano una fila. ¿Sí? ¿Por qué una fila? Porque él solo le dio el resultado del conteo. ¿Sí? Y ahora vamos acá y tenemos acá el archivo que se llama log facturas. Y lo abrimos. No hay nota aquí. Bien, aquí está. Perdón. ¿Sí? Y nos da el registro de 6. ¿Sí? Aquí por hacer dimos un archivo de tamaño fijo, entonces por eso nos da todos estos espacios. Pero aquí está la cantidad, 6 registros. Podríamos agregarle una columna de forma manual, por ejemplo, para decir si todos fueran a un mismo archivo, o poderle agregar la fecha, por ejemplo, para poder saber de cuándo es la generación de esta información, etcétera. Sí, como quisiéramos configurar esa salida. Lo podríamos mandar hacia un Excel, lo podríamos mandar hacia otra base de datos, a otro tipo de archivo. Ahí vamos a ir viendo qué opciones tenemos de salida y cómo poder ir manipulando esa información. Lo que quisiera que nos quedáramos ahorita como resultado de esta clase es primero el ejercicio que hicimos, que tenemos ya disponible el ambiente de Integration Services para trabajarlo y que tenemos un conjunto
bastante grande de componentes para poder ir a hacer una extracción de datos, para poder hacer una transformación de datos y para poder hacer una carga hacia los repositorios de datos también. Y ya va a ser un tema de diseño, qué forma vamos a trabajar estos componentes, ¿sí? Si lo vamos a trabajar por medio de un data staging, que era algo que habíamos visto acá, ¿sí? Que tenemos los orígenes de datos, los llevamos a un data staging, y luego el data staging, pues ya lo pasamos a una estructura como el data warehouse lo requiere. O vamos a hacer un proceso de ETL, donde el mismo proceso de extracción, transformación y carga vaya a dejar el resultado ya en los repositorios como nosotros lo necesitamos. Eso ya es un tema de diseño de la solución. La herramienta nos permite poderlo manejar de ambas formas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el de clientes lo dejamos utilizando un data staging. Vamos a la fuente y lo dejamos en el destino, una copia, ¿sí? sin hacer nada adicional. Y en el tema de facturas, pues ya empezamos a ver que podemos ir transformando, ¿sí? Le damos el input a un componente y ese componente hace algo adicional y entrega su salida y así vamos transformando ese grupo de datos, como que fuéramos haciendo etapas en una consulta, ¿sí? Primero hago la consulta de la tabla, luego le agrego tal información, luego puedo restringir la cantidad, o puedo aplicarle criterios para que los 100 registros que vienen acá solo me sirven, por ejemplo, las facturas que están en estado emitidas, ¿sí? Entonces, ya solo de esos 100 registros, ya solo pasan 10 registros para la siguiente etapa, y así voy trabajando con los datos que se van necesitando. Y yo voy manipulando esos datos, y la herramienta me permite poder hacer eso. Vamos a ver en la siguiente clase que puedo unificar fuentes. Por ejemplo, puedo tener facturas. Es un ejemplo. Vamos a buscar un escenario óptimo. Puedo tener facturas que vienen de la base de datos, pero supongamos que hay facturas que se hacen manuales por alguna razón y luego alguien las digita o las escribe en un archivo plano, por ejemplo, en un Excel. Podemos ir a traer esas facturas también y unificarlas en un único componente y luego entregarlas para poder ser almacenadas en el repositorio destino, ¿sí? Y así podemos ir haciendo varias otras acciones que son importantes y oportuno para poder ir trabajando con este tipo de solución. Si tienen alguna duda o alguna consulta por el día de hoy, creo que vamos a llegar hasta acá por temas de tiempo. Y el siguiente sábado, que no es dentro de una semana, sino que es dentro de 2 semanas, continuamos viendo qué otras actividades y acciones podemos hacer en la solución de Integration Services. De acuerdo, yo finalizo la grabación entonces y se las comparto en unos minutos para que la tengan de consulta y disponible. Y bueno, que tengan un buen descanso, compañeros. Nos vemos dentro de 2 semanas. Que estén bien. Muchas gracias, ingeniero. Buen fin de semana.